tenemos dificultades con... Ya. Entonces el tema de hoy es números aleatorios y números pseudo aleatorios. Vamos a ver cuál es la diferencia entre ellos. Dentro del contenido habíamos comentado que vamos a ver el concepto de aleatoriedad, los números aleatorios versus los números pseudo aleatorios. ¿Cuál es el propósito de los números aleatorios? ¿Cómo se generan los números aleatorios? ¿Cuáles son las aplicaciones de los números pseudo aleatorios? ¿Qué métodos de generación de números pseudo aleatorios existen? Y en la parte final vamos a trabajar en las pruebas de independencia para estos números pseudo aleatorios. Entonces, en principio comentábamos que todo experimento de simulación requiere de entradas. Estas entradas son las variables aleatorias, ¿no? Entonces, acá decíamos que tenemos un modelo. Cada vez que hagamos una simulación, previamente tenemos que trabajar con un modelo. Y el modelo va a tener como entrada de datos un conjunto de variables aleatorias. Estas variables aleatorias además van a responder a una distribución de probabilidad. A una distribución de probabilidad. En este sentido, las variables aleatorias van a ser números, van a ser datos que van a ser generados, que tienen que ser generados y se van a incorporar como entrada en el modelo, ¿no? Y obviamente el modelo nos va a proporcionar una serie de datos también. Vamos a tener acá un conjunto de datos que se interpretan generalmente utilizando la estadística, ¿no? Listo, entonces, por acá hablamos de probabilidad, acá hablamos de estadística para ir interpretando los diferentes datos que se van a generar a partir del modelo. Entonces, es importante el tema de los números aleatorios porque se relacionan con las variables aleatorias y nos van a permitir generar un conjunto de entradas para nuestro modelo. Por eso es importante. Entonces, estas variables o estos números van a ser incorporados a través de una función. Vamos a convertirlos a cierta distribución de probabilidad. Acá también es importante mencionar que los números aleatorios, cualquier número aleatorio, varía siempre entre los números entre 0 y 1. Entonces vamos a poner un número aleatorio. Generalmente es un número que tiene una distribución uniforme que varía entre 0 y 1. Para nosotros, este será el número aleatorio, un número que varía entre 0 y 1. Estamos hablando de números decimales, obviamente pueden haber infinidad de números que estén en este rango, entre 0 y 1, 0.5, 0.67, 0.3. Esos números van a ser considerados números aleatorios para el propósito de que ahora estos números se puedan utilizar como entrada de un modelo. Como estos números aleatorios, si están entre 0 y 1, lo único que nos van a representar, si nosotros imaginamos una recta entre 0 y 1, vamos a imaginarnos puntos simplemente sobre la recta y nada más, ¿no? Entonces, no tenemos ningún dato adicional más. Entonces, la idea es que estos números, a través de una función, vamos a colocar una función, nos permita convertir este número a una distribución de probabilidad. Esta distribución de probabilidad representará cuál es la entrada, qué tipo de datos son los que se van a ir colocando al modelo, ¿sí? Entonces, pasamos de un número aleatorio cualquiera, generado entre 0 y 1, y lo convertimos ese valor en un valor que
responda a una distribución de probabilidad. Podría ser, por ejemplo, una distribución exponencial, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto de las distribuciones de probabilidad van a estar en estrecha relación con las observaciones que se vayan haciendo de acuerdo al proyecto de estudio, al proyecto de investigación que se haga, al experimento que se esté haciendo. Si nosotros, por ejemplo, estamos interesados en ver los tiempos que se tarda en esperar en un banco, o sea, el tiempo que tarda un cliente en un banco, entonces una de las primeras cosas que tenemos que ver es en qué tiempos, en qué momentos llegan las personas. Entonces, las personas van a ir llegando de acuerdo a un horario. Algunos probablemente lleguen, supongamos que lleguen a las 8:00, otro llegará a las 8:01, otro llegará a las 8:05, otro llegará a las 8:10, otro llegará casi al mismo tiempo, etc. Entonces, estas observaciones que nosotros estamos haciendo, bueno, obviamente vamos a tomar un rango de tiempo, estas observaciones van a permitirnos generar algunas diferencias. Aquí vamos a tener unos valores, digamos X1, X2, X3, X4, X5, etc. Vamos a tener varios de estos valores. Estos valores posteriormente hay que analizarlos. Necesitamos analizar, hacer pruebas para ver a qué distribución le corresponde. O sea, a partir de estas observaciones vamos a hacer un conjunto de números. Este conjunto de números va a permitirnos averiguar qué tipo de distribución es. Por ejemplo, podrían seguir una distribución exponencial o podría ser una distribución normal o podría ser una distribución triangular, por decir, ¿no? Entonces, ¿a cuál de estas distribuciones corresponde? Esta es una de las preguntas que nos hacemos. Esto es hablando en realidad. Nos hemos tomado estos datos y después de hacer las operaciones hemos intentado averiguar a qué distribución más o menos corresponde. Una vez que tenemos la observación o tenemos determinada o inferida la distribución de probabilidad, entonces ya sabemos que tiene este comportamiento, tiene asociado una distribución de tipo normal o tiene asociado un comportamiento de tipo exponencial. Entonces, para que ya trabajemos en el tema de simulación, estos datos que han sido tomados de muestra para determinarnos la distribución de probabilidad, ahora nosotros vamos a utilizar números aleatorios para generar este mismo comportamiento. Entonces aquí viene el número aleatorio, ese número aleatorio, ese número randómico, que va a entrar a una función y a partir de esta función vamos a convertirlo a una distribución de probabilidad. Entonces, todo número aleatorio que ingrese a la función, automáticamente se va a volver o va a responder a una distribución de probabilidad. Y eso sí se va a constituir en un insumo importante para el modelo. Entonces, en esencia, esto es lo que se hace. En el modelado recogemos datos, verificamos e inferimos cuál es la distribución de probabilidad. Una vez que ya sabemos cuál es la distribución de probabilidad, entonces acá, cuando ya tenemos que hacer pruebas con otros números, con otros datos, que ya no son simplemente estos datos, sino tienen que ser otros datos los que vayamos utilizando para hacer las pruebas, necesitamos estos números aleatorios. Los números aleatorios, que van a ser números entre 0 y 1, pasan por una función generadora y se convierten en una distribución de probabilidad, ¿ya? Entonces, ese es el contexto en el cual nos movemos entonces cuando estamos hablando de los números aleatorios. Su propósito genérico es ese. Entonces, la idea en general es generar números aleatorios, ¿no? Estos números aleatorios tienen que ser completamente independientes, ¿sí? Hay que hacer ciertas pruebas para determinar su independencia y además estos patrones o estos números no tienen que depender del anterior. Es decir, si ha salido un 3, no puede salir luego un 5 más o menos, ¿no? Entonces, no debería haber una relación directa, o si es que existe la relación, no debería de ser advertida de una manera sencilla.
Tocher es un autor que habla acerca de los números aleatorios y él indica que hay tres formas de proporcionar números aleatorios para los experimentos. Una primera es una provisión externa, es que alguien proporcione una lista, un conjunto de valores ya predeterminados para que puedan servir como insumo. Esa es una primera alternativa, ¿no? O sea, tener listas. La segunda alternativa que propone es una generación interna a partir de un proceso físico al azar. Eso significa que queremos generar números, entonces podemos agarrar una ruleta de 10 números que tenga 0 al 9 y empezamos a lanzar la ruleta. La primera sale el 5, la segunda, bueno, vamos armando un conjunto de números. Esa es la alternativa, ¿no? Y la otra alternativa que propone es la generación interna de sucesiones de dígitos a través de una relación de recurrencia. Es decir, que se utilice una fórmula y a partir de esa fórmula que se generen los diferentes números aleatorios. Entonces, generalmente se opta por la tercera, ¿no? La generación de números por un proceso físico al azar es muy complicado, ¿no? Por el tiempo que demanda y demás. Entonces, imagínense estar sacando una ruleta y sacar números y anotar n números, ¿no?, en una determinada cantidad de tiempo. O sea, seguramente va a consumirnos bastante tiempo, ¿no? Entonces, la idea de trabajar con una fórmula es mucho más interesante. Bueno, vamos a hablar de eso en el transcurso del tema, ¿no? Definamos qué es la aleatoriedad. Cuando hablamos de aleatorio, ¿a qué nos referimos? Nos referimos precisamente al proceso cuyo resultado no es previsible, ¿no? Más que en razón de la intervención del azar. Nosotros cuando pensamos en lo que va a hacer mañana, definitivamente no podemos determinarlo, ¿no? O sea, para nosotros es cuestión prácticamente del azar. Podemos tener ciertas pautas de lo que va a suceder mañana. Sin embargo, no vamos a poder realmente determinar cómo va a ser el día de mañana. De igual manera, muchos de los procesos siguen este carácter aleatorio. Hay procesos cuyo resultado no se puede determinar, o sea, no es posible determinarlo de manera exacta, ¿no? Entonces, sabemos que hay factores que intervienen y que esos resultados pueden cambiar. Por ende, la idea es que en estos procesos aleatorios, lo máximo que se puede calcular es una probabilidad. No podemos trabajar con valores absolutos. La probabilidad, entonces, igual la probabilidad es un número que va entre 0 y 1, entre 0 y 100%, y nosotros cada uno de los resultados de cualquier proceso lo calculamos en esos términos, en términos simplemente de probabilidad, ¿sí? Entonces, esa es la aleatoriedad, un resultado que nosotros no podemos averiguar. Sin embargo, sí podríamos calcular la probabilidad de que ocurra ese proceso. En ese contexto, un número aleatorio entonces es un número que se obtiene al azar. Entonces, este número puede ser obtenido siempre y cuando tenga la misma probabilidad de que sea elegido y que no dependa de la elección del otro, ¿no? Cuando hacemos un lanzamiento de un dado físico, estoy hablando, o sea, lanzo un dado de manera física, sale un número, lanzo otra vez el dado, sale otro número, entonces estamos hablando de la posibilidad de que los resultados que se vayan obteniendo realmente sean probabilísticos y por tanto estaría obteniendo unos números aleatorios. Porque sabemos que si lanzo un dado y sale el número 1 y después del número 1, si vuelvo a lanzar el dado, el siguiente número sabemos que puede ser cualquiera de los 6 nuevamente, puede ser el 1, puede ser el 6. Eso realmente es aleatorio. Voy lanzando físicamente y los números que van saliendo no dependen del anterior, no están relacionados, ¿no? Son completamente independientes. Este sería un proceso de generación de números aleatorios real. Si empiezo a anotar los diferentes números que van saliendo, yo tendría una lista de números aleatorios reales. Estaría haciendo un proceso físico, un proceso manual de generar números aleatorios.
Estos números aleatorios nos permiten aportar en la creación de modelos matemáticos, por una parte en la modelación y por otra parte en la representación de la realidad. Sabemos que como el azar, como lo que va a venir por delante no se puede determinar, sin embargo pueden haber distribuciones de probabilidad que nos puedan en cierta manera direccionar ciertos datos, nos pueden ayudar a representar la realidad, nos pueden ayudar a modelar una realidad. Los números aleatorios están prácticamente en nuestro entorno porque constantemente nosotros trabajamos con tiempos, trabajamos con horas, trabajamos con cálculos y demás. Podemos ver que los números aleatorios siempre van a estar presentes, ¿no? Entonces, la idea de ver la realidad que nosotros tenemos en tu entorno y tratar de modelarlo implica tener una aproximación, y precisamente para esa aproximación necesitamos usar los números aleatorios. Particularmente podemos ver que los juegos de azar están determinados por los números aleatorios, ¿no? Podemos ver si nosotros estamos haciendo un diseño de una gráfica o un objeto que represente la caída de los copos de nieve, necesitamos igual poner un modelo que nos permita generar esos copos de nieve de tal manera que muestren un grado de aleatoriedad, ¿no? Porque la realidad es esa. O sea, nosotros vemos copos de nieve y bueno, van bajando de una manera aleatoria. Entonces, eso mismo se trata de emular, pero en este caso utilizando los números aleatorios. Estos números aleatorios también sirven bastante para realizar animaciones por computadora. La mayoría de los juegos que tenemos están basadas en la generación de juegos. Los diferentes niveles, las diferentes escenas, secuencias, en cierto grado tienen probabilidades asociadas que están manejadas por números aleatorios que permiten tomar las decisiones cuando se trata de que el computador también tenga que jugar, ¿no? Cuando las decisiones del jugador al cual controlamos, nosotros lo manejamos, nosotros en cierta manera lo dirigimos, pero lo que pasa en el contexto lo maneja la computadora y eso lo hace a través de los números aleatorios. La posibilidad de encontrar errores en los chips, de fabricación de chips, estamos hablando igual, la idea es que a partir de las probabilidades se pueda tener una idea de cuál es el porcentaje de errores que pueden tener, en qué momentos se pueden presentar esos errores, y otra información que sea importante, ¿no? La transmisión de datos desde un satélite también implica el uso de números aleatorios. Las proyecciones de información en finanzas también implica el uso de los números aleatorios. Entonces, en resumen, los números aleatorios son un elemento fundamental para intentar recrear o intentar modelar la realidad que nosotros observamos. ¿Cómo se generan los números aleatorios, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas? Hemos comentado de manera breve que tenemos algunas alternativas que son completamente manuales, ¿sí? Tenemos otras alternativas que pueden recurrir al uso de una maquinaria, puede ser, o podemos recurrir al uso de un circuito o podemos recurrir al uso de una computadora para la generación de estos números aleatorios. Las personas, lamentablemente, no somos aptos para generar estos números, ¿no? Tenemos tendencia a relacionar los números, no podemos poner números realmente de manera aleatoria. Entonces, para situaciones reales, en una primera instancia, se han trabajado con dígitos, ¿no? Han habido listas, pues son listas de 1 millón de dígitos randómicos de una empresa que en su tiempo se ha dado la molestia de generar esta secuencia de números utilizando un dispositivo físico y ha generado una cantidad de 1 millón de números que eran aleatorios, ¿no? Entonces las personas que trabajaban con el tema de modelación podían recurrir a estos números para incorporar, para introducir datos al modelo que ellos tenían, ¿no? Obviamente estos números antes tenían que pasar por la función que le permita generar, que le permita responder a una distribución de probabilidad, porque los números aleatorios más o menos se generan de esta naturaleza, ¿no? De esta forma.
Tenemos también obtener estos números a través de los números de lotería. En la lotería generalmente hay una tómbola de donde se sacan los números y se van construyendo números de manera aleatoria. Entonces, imagínense, tenemos una tómbola, sacamos el primero, el 1, luego el 0, luego el 0, luego el 9, luego el 7. A primer número. Vamos al segundo número. 3, 2, 5, 3, etc. Entonces, imagínense construir todo esto de manera manual es realmente complicado, ¿no? El lanzamiento de monedas también puede ser otra forma, pero de generar números aleatorios de manera manual, ¿no? Igual, los dispositivos mecánicos acá nos permitirían generar números aleatorios. Si tenemos un dispositivo que esté muy bien calibrado, una ruleta, se podría también generar números aleatorios de una manera manual. También se podría utilizar dispositivos electrónicos, ¿no? Dispositivos electrónicos que, bueno, respondan a ciertos estímulos que nos vayan generando números. En todos estos casos estaríamos pensando en números verdaderamente aleatorios, ¿no? Números que van saliendo de manera que uno puede ir tomando estos datos e ir anotándolos. De manera genérica, tenemos métodos manuales, que serían estos. Tendríamos métodos de computación analógica, que son métodos que dependen de procesos físicos, ya aleatorios también. Podemos hablar del comportamiento de una corriente eléctrica. Acá ya estaríamos hablando de otro tipo de métodos, ¿no? Diferentes a los manuales. Hablaríamos de la computación digital cuando ya utilizamos la computadora, ¿no? Y también hablaríamos de tablas de biblioteca, números aleatorios que ya se han publicado, como las que habíamos mostrado anteriormente. Entonces, para generar números aleatorios tenemos diferentes alternativas. Sin embargo, la opción más sencilla, la opción más rápida es utilizar una computadora. Entonces, nosotros sabemos que una computadora hay que programar. Y lo que se programa es un programa generalmente de tipo determinístico. O sea, no hay un programa que... nosotros no podemos hacer un programa que no sepamos lo que hace, ¿no? O sea, siempre determinamos el resultado. Tenemos un algoritmo, el algoritmo tiene un propósito específico, hay una sucesión de pasos específicos, el número de pasos es finito y resuelve determinado problema. Y todo eso está determinado. Es cierto que hay iteraciones, hay estructuras de selección y demás para tomar decisiones, pero generalmente todo el proceso está determinado, ¿no? Entonces, en los números pseudoaleatorios, la idea es programar un generador de números aleatorios, una aplicación que me genere números aleatorios. Precisamente en todos los lenguajes de programación, en todos los lenguajes de programación que utilizamos, el lenguaje como tal, el procesador como tal, utiliza un programa, utiliza un algoritmo computacional que nos genera un número aleatorio entre 0 y 1, puede ser un número cualquiera, pero generalmente la idea del número aleatorio es que esté entre 0 y 1, una distribución uniforme que vaya entre 0 y 1. La idea entonces es programar esto. Y todos los lenguajes tienen, ¿no? Un Excel, Java, todos los lenguajes que hemos manejado, en algún momento hemos utilizado el random. Hacemos uso del random, automáticamente estamos recurriendo a un algoritmo que tienen ellos al interior. Esos lenguajes tienen al interior para que nos puedan producir estos números aleatorios o pseudoaleatorios. Estos números pseudoaleatorios, como son pseudoaleatorios, responden también pues a una secuencia, ¿no? Entonces, el generador de números pseudoaleatorios puede reproducir la misma secuencia de números una y otra vez, ¿sí? Entonces, no es que el generador de números pseudoaleatorios que nosotros utilizamos, el random o el aleatorio de Excel, no es realmente aleatorio, ¿no? Sino que más bien responde a una secuencia de números, ¿sí? A una secuencia de números que van a ir apareciendo. Obviamente el rango, el periodo, el ciclo de vida de estos números son muy grandes como para que nosotros no nos podamos dar de cuenta cuál es la secuencia, ¿no? Entonces, este hecho de que estas secuencias de números que están generadas
a través de la computadora, a través de un algoritmo computacional, hace que reciba el nombre de números pseudo aleatorios, ¿sí? Entonces, le llamamos número pseudo, ya no aleatorio. El número aleatorio es aquel que se genera de verdad de manera aleatoria, o a través de un modelo, a través de un método manual. Eso es aleatorio. En cambio, los números pseudoaleatorios generalmente van a utilizar la computadora y van a estar relacionados con un algoritmo que les ha permitido ser generados a esos números, ¿no? Estos números, al ser generados a través de un algoritmo, a través de una ecuación matemática, necesitan partir de un valor. Ese valor generalmente es el valor inicial a la cual se le llama semilla. Entonces, la semilla es muy importante porque la semilla puede ser un valor cualquiera y a partir de esa semilla se pueden generar ya los siguientes números. El algoritmo se va a comportar de tal manera que pueda generar una secuencia de números para esa semilla en particular. Se puede cambiar la semilla poniéndola otra y seguramente generará otra secuencia de números. Si se hace un experimento y se ha hecho el experimento con ciertos números, con determinada semilla, entonces se puede reproducir el mismo experimento varias veces utilizando la misma semilla, ¿no? Si queremos cambiar escenarios, también se puede cambiar la semilla, o que en cada conjunto de simulaciones la semilla sea completamente diferente, ¿sí? Y ya los programas, las aplicaciones que hoy en día tenemos, ya prevén eso. Generalmente hay una semilla que se puede proporcionar y a partir de esa semilla generar una secuencia de números, que ya sabemos que se pueden repetir, y que se utilizan ahora para un experimento, para ponerlos dentro de un modelo, ¿sí? Entonces, el valor de la semilla es muy importante. Eso le da la posibilidad de que el número realmente también aparezca como que fuera un número aleatorio. Las semillas pueden cambiar, ¿no? Entonces, pero si utilizamos una misma semilla para un algoritmo, vamos a ver que la secuencia va a ser exactamente la misma. ¿Por qué usar números pseudo aleatorios? Bueno, los números pseudo aleatorios son utilizados principalmente porque son más fáciles de generar, son más rápidas de generar, ¿no? Como es una fórmula matemática, simplemente es utilizar la fórmula, colocar los parámetros o las variables de entrada que se necesita y a partir de eso van a empezar a generarse los números aleatorios, ¿no? A diferencia de un proceso manual que puede tardar mucho tiempo, los números pseudoaleatorios los podemos generar rápidamente. Los números pseudoaleatorios, en este caso, son muy importantes porque se puede incorporar a través de estos números la posibilidad de que un sistema pueda experimentar la entropía, ¿no? Es decir, el deterioro del sistema como tal. Por ello es importante el uso de los números pseudoaleatorios. Otra razón de por qué usar un número pseudoaleatorio es que con una computadora, es una computadora que generalmente obtiene determinados resultados, podemos acotar el contexto, podemos tener un escenario para repetir el mismo experimento, ¿no? Lo que no podemos hacer en la realidad. Una y otra vez podemos hacer la misma prueba, utilizando un valor de semilla. Podemos sacar la misma secuencia de números, la misma secuencia de entrada, para repetirla una y otra vez. Podemos hacerlo en diferentes escenarios. Esa es una ventaja de usar números pseudoaleatorios que se generan de una manera muy rápida. ¿Cuáles son las características de los números pseudoaleatorios? Entonces ahora ya diferenciamos, ¿no? Número aleatorio versus número pseudoaleatorio. Son completamente diferentes. Sin embargo, en la práctica, cuando ya estamos hablando de los números como tal, ya no hacemos esa diferencia, ¿no? Hablamos de números aleatorios y independientemente de que se han sido generados de manera manual o han sido generados por una computadora, ¿ya? Entonces, habiendo hecho esta breve revisión de la diferencia del número aleatorio versus el número pseudoaleatorio, nosotros también ahora vamos a utilizar la terminología de manera indistinta. Pero cuando se trata de definición exacta, entonces ya recurriremos a la definición que corresponde, ¿no?
números aleatorios, cómo se generan y cómo se generan los números pseudo aleatorios. En los números pseudo aleatorios, estos números generados, tienen que cumplir ciertas características, ¿no? Si nosotros planteamos un algoritmo de generación de números aleatorios o números pseudo aleatorios, nosotros necesitamos cumplir estas características importantes. Número uno, tienen que estar uniformemente distribuidos. ¿Qué significa eso? Que los valores que van a aparecer van a estar necesariamente entre 0 y 1, ¿no? Entonces, tienen que ser valores que vayan entre 0 y 1. Si nosotros vemos los diferentes números randómicos que generan los lenguajes de programación, efectivamente están entre 0 y 1, ¿no? Entonces, tenemos 0 y 1. Aleatorio, sacamos un aleatorio, está entre 0 y 1. Aunque, bueno, en Excel tenemos un aleatorio entre 1 y 5, por ejemplo. Entonces, hemos sacado números también de esa naturaleza. Sin embargo, el número pseudo aleatorio exactamente estaría entre 0 y 1 en sus valores. Lo otro es que son estadísticamente independientes, ¿sí? O sea, el hecho de que saquemos, el hecho de que se genere un número no influye en la salida del siguiente número, ¿no? Puede ser el mismo, puede ser otro número. O sea, no hay una relación directa. Y no tendría que haber, ¿no?, una relación directa fuera del ciclo, fuera del periodo de esa secuencia de números aleatorios, ¿sí? Entonces eso también es importante. La tercera característica es que una secuencia de números pseudoaleatorios tiene que ser reproducible, ¿sí? O sea, se tiene que poder reproducir. Es un número pseudoaleatorio, por ende se puede reproducir. Eso habíamos comentado. Con la semilla podemos reproducir una secuencia de números. Cambiamos de semilla, probablemente sea otra secuencia. Pero si volvemos a la semilla anterior, entonces se reproduce la misma secuencia de números generados. Otra característica, el periodo debe ser largo, es decir, el periodo de la serie de los números pseudoaleatorios que se generen debe ser lo más grande posible, ¿no? Estaríamos hablando de una secuencia grande, ¿no? No estamos hablando ni de 100 ni de 200, son millones, billones, trillones, inclusive, de tal manera que esos números realmente puedan servir al propósito que necesitamos. Tienen que ser generados a través de un método rápido. La computadora es una herramienta muy importante para hacer esta generación de una manera ágil. No requiere mucha capacidad de almacenamiento. Efectivamente, la idea es que estos números que sean generados sean fáciles de manipular. Y hoy por hoy, con las cantidades de memoria que tenemos, efectivamente es posible almacenar gran cantidad de estos números pseudo aleatorios. ¿Dónde se aplican estos números aleatorios? Hemos comentado un poco, principalmente trabajan en el tema de los sistemas criptográficos. En criptografía bastante se usan los números aleatorios. En la programación de juegos para generar los diversos escenarios que más o menos que se está mostrando el azar como tal, en los procesos logísticos, en el análisis de los procesos logísticos, en procesos industriales también, y en los sistemas de colas, ¿no? Entre otros, ¿no? Hay otras aplicaciones más, la bolsa de valores, en economía también tenemos el tema de riesgo y demás. Sin embargo, estas podrían ser unas importantes para recalcar. En los sistemas criptográficos tenemos la posibilidad, por ejemplo, de utilizar la criptografía simétrica, que consiste en el uso de una llave, una clave, un hash, que puede tener que se puede utilizar para cifrar un mensaje, ¿no? Nosotros tenemos dos personas, acá tenemos una persona A o una persona B a la cual queremos enviar un mensaje. El texto hay que cifrarlo para que en el camino este texto cambie y no lo pueda detectar nadie. Entonces, precisamente para eso la idea es utilizar una clave de cifrado. Esta clave generalmente es una secuencia de letras y números que se generan igual de manera aleatoria, podríamos decir pseudo aleatoria en este caso, que nos permite cifrar
ese mensaje, ¿no? Entonces, acá probablemente cada uno pueda tener cierto valor y a partir de ese cierto valor se pueda aplicar alguna clave de cifrado, algún algoritmo de cifrado y ese dato se pueda enviar de un emisor al receptor. El inconveniente de este sistema de criptografía simétrica es que ambos, tanto el emisor como el receptor, tienen que conocer esta clave de cifrado, ¿no? Entonces, para eso ya se ha inventado la criptografía asimétrica, que implica el uso de dos llaves, ¿no? Una llave pública y una llave privada. Una llave pública y una llave privada. Cuando se quiere enviar un mensaje a determinada persona o a determinado receptor, necesitamos averiguar su clave pública. En realidad, cada uno de los actores en el escenario, cada uno de los actores, en este caso, que son parte de la red del envío de mensajes, pone a disposición de todos la clave pública. Entonces, utilizando esa clave pública puede cifrar y solamente el dueño tiene además una clave privada que utiliza para descifrar lo que le ha llegado. Como es una clave privada, nadie más lo puede tener, entonces es la única persona que puede hacer descifrar. Ahí se utilizan los números aleatorios, precisamente en la generación tanto de las llaves primarias como de las llaves privadas, tanto como de las llaves públicas. Tenemos los procesos industriales, ¿no? Entonces, en los procesos industriales vamos a tener un conjunto de etapas, un conjunto de fases que tienen que ir pasando las diferentes entidades, en este caso si fueran piezas que van a ir pasando. La idea es que en cada uno de esos espacios se están haciendo ciertos trabajos y esos trabajos hay que modelarlos en función de probabilidades, ¿no? Entonces, si un determinado proceso tarda 1 minuto en promedio, entonces tenemos que generar un valor que precisamente esté dentro de ese minuto. Si estamos hablando de entre 1 y 2 minutos, entonces el número aleatorio que se tendría que generar va a ser siempre 1.1, 1.2 o 1.9. Entonces estará en ese rango. A partir de esos valores que vayan apareciendo, entonces se podrá tomar las decisiones. El rango como tal, estos números, acá les colocaremos, estos números aleatorios que se vayan generando, supongamos que sean en números entre 0 y 1, más o menos es así. Los números van a ir generándose, si este es el tema, en cualquiera de estos lugares, ¿no? No es exactamente periódico. En cualquiera de estos lugares se van generando los números. Nosotros podemos hacer clasificaciones, ¿no? Se puede categorizar, digamos, toda esta primera parte, esta otra parte y esta otra parte. Podríamos hacer una subclasificación de categorías. Si el número aleatorio está en este primer rango, pase A. Si está en este otro rango, que pase C. Y si está en este otro rango, está el número C, ¿no? Entonces, otra clasificación podría ser, si el número aleatorio está en este rango y el resto está en este otro rango, entonces este podría ser una decisión que se tome, digamos, una de 1 y esta podría ser una de 2. Entonces, la categorización y la clasificación de los diferentes eventos que vayan sucediendo y nosotros queremos tomarlo como aleatorio, va a responder precisamente a esta categorización que se va a hacer, ¿no? Entonces, los números aleatorios prácticamente nos ayudan a determinar estos procesos de una manera muy sencilla. ¿Cómo hemos hecho el lanzamiento de una moneda? En el lanzamiento de una moneda, ¿cómo nos ayuda un número aleatorio a saber si es cara o cruz? Básicamente podemos hacer lo mismo, imagínense, tener acá el número 1 y acá tener el número 0. Y acá van a salir los diferentes números aleatorios, ¿no? ¿Cómo determinaríamos cuál es cara, cuál es sello? Simplemente haciendo una clasificación. Aquí podemos colocar, esto es el 0.5, entonces todas las probabilidades que vayan entre todos los números aleatorios que salgan entre 0 y 0.5 va a significar cara.
y todo lo que salga entre 0.5 y 1 va a ser 6, ¿sí? Entonces, un proceso de un número aleatorio entre 0 y 1, cualquiera que salga, puede ayudarnos a determinar cara o sello. Entonces, depende de la característica que nosotros le vayamos dando, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una azuleta de 4 colores, por ejemplo, rojo, amarillo, verde y azul, son 4 colores. Queremos simular que salgan, queremos simular que esa azuleta se está ejecutando y, bueno, se para en cierto lugar. Utilizando probabilidades, de igual manera podemos utilizar este mismo esquema de tal manera que podemos categorizar de 0 a 0.25, de 25 a 0.5, de 0.5 a 75 y de 75 a 1. Cada una de estas categorías va a representar un color, ¿no? Este puede ser el rojo, este puede ser el amarillo, este puede ser el verde, este puede ser el azul. Entonces, este rango de probabilidad o este número aleatorio que está entre 0 y 1 nos da la posibilidad de tener un conjunto de categorías que nos pueden prácticamente ya servir para modelar de manera aleatoria cualquier evento, cualquier situación que nosotros queramos experimentar, ¿ya? ¿Dónde estamos? Entonces, considerando eso, acá en cada una de estas fases, en cada una de estas etapas, generalmente vamos a utilizar ese tipo de rangos que nos van a permitir que nos van a permitir simular, que nos van a permitir experimentar el hecho de que se está haciendo cierta operación en función de la probabilidad que le haya salido, ¿no? Y esa probabilidad que estés respondiendo a eso que hemos comentado hace un minuto. Ahí se usa entonces en esas distribuciones de probabilidad o esos valores de probabilidad, esos números aleatorios se usan en los procesos industriales. Ya habíamos comentado, también se utiliza en la programación de juegos. Las decisiones que tienen que tomar también están marcadas dependiendo de la probabilidad, ¿no? O sea, acá van a estar marcadas las probabilidades y las probabilidades se las puede colocar en esos términos. Otra vez, lo más importante acá es el tema de categorizar las diferentes opciones en función de probabilidades, de tal manera que se pueda tener, se pueda representar el fenómeno que nosotros queramos, ¿no? En este caso, por ejemplo, son fenómenos, son experimentos que serían exactamente similares, ¿no? Entonces hay un 50% de probabilidad que ocurra sello y aquí un 50% de que ocurra cara. En este otro caso, 25% para cada uno. Pero en este otro, por ejemplo, es diferente, ¿no? Acá podría ser 10% de que ocurra el evento D1 y un 90% de que ocurra el evento 2. Entonces, esto también es posible simularlo utilizando los números aleatorios. Eso para los juegos. Entonces, acá vamos a tener diferentes categorizaciones para los juegos. Los procesos logísticos, de igual manera, en cada uno de los puntos siempre va a intervenir el tema de la probabilidad. En cada etapa donde se tiene que hacer algún tipo de proceso, hay que analizar cuál es la distribución de probabilidad y cuáles son los números aleatorios que vamos a utilizar para probar, para hacer la simulación como tal, ¿no? Entonces, en procesos logísticos igual se puede simular. Como insumo principal vamos a tener el número aleatorio. Y obviamente como complemento ya veremos que también vamos a hacer uso bastante de la distribución de probabilidad. En los sistemas de cola, ¿qué decir, no? O sea, tenemos colas, este es un motivo de análisis, tenemos varias aplicaciones y una de ellas es la que vamos a utilizar en una última parte, precisamente para analizar colas, para analizar los tiempos de espera de parte del cliente y tiempos también de proceso de los servidores, ¿no? Entonces,
Acá igual intervienen para hacer ya el proceso de simulación. Si bien en la primera parte hay que analizar en qué tiempo llegan, cuánto tiempo demoran y demás, todo eso se tendrá que traducir a una distribución de probabilidad. Entonces, ahora los números aleatorios que se generan van a tener que pasar por el generador, por una función generadora que nos va a devolver esos números ya transformados en una distribución de probabilidad. Entonces ahí vamos a un paso más allá, ¿no? En lo que habíamos comentado ahorita, estamos hablando de usar un número aleatorio prácticamente de manera directa. La otra es que usemos este número aleatorio para que pase por un filtro de una función de probabilidad o de una función generadora y te genere números con determinada distribución de probabilidad. Entonces, ambos casos vamos a utilizar. Esto es básicamente simulación de Monte Carlo, que lo vamos a ver más adelante, y esto en realidad también es simulación de Monte Carlo, pero ya asociado a una probabilidad específica. ¿Cómo ayuda la aleatoriedad? ¿Sí? ¿En qué nos ayuda? Básicamente, la aleatoriedad permite resolver problemas de inferencia y predicción en presencia de incertidumbre, ¿no? Entonces, acá tenemos un problema a resolver con situación de incertidumbre, hay que hacer una inferencia y posteriormente hay que hacer una predicción. La idea es que este problema se lo pueda modelar, se lo pueda convertir en un modelo matemático y a partir de ese modelo matemático se pueda generar una situación donde se pueda hacer repeticiones, o sea, se puede hacer experimentos sobre este modelo matemático. El hecho de repetir las situaciones implica el uso de un número aleatorio, ¿no? Entonces, cada vez que voy a volver a utilizar, voy a volver a simular, necesito generar un número aleatorio que me vaya proporcionando insumos al modelo matemático, ¿no? Y bueno, ya en la parte de la predicción vamos a tener la independencia de los resultados en al menos 2 repeticiones. No va a haber una predicción que esté relacionada con la anterior, ¿no? Entonces, prácticamente como se hace referencia a las características de los números aleatorios. De manera genérica, los números aleatorios van a trabajar en sistemas estocásticos, ¿no? Dentro de los modelos, dentro de los sistemas que vamos a reconocer, vamos a tener modelos que van a ser modelos determinísticos, modelos estocásticos o modelos probabilísticos también llamados, ¿no? Los sistemas determinísticos ya su comportamiento está determinado. Entonces, obviamente, acá ya no estamos hablando del componente de aleatoriedad. Como es algo determinado, ya no podemos incorporar aleatoriedad. No vamos a estudiar este tipo de sistemas, sino vamos a utilizar sistemas estocásticos. En este tipo de sistemas el comportamiento no es posible determinar, ¿no? Entonces, no está determinado y aquí sí se incorpora el elemento de los números aleatorios como un insumo, como una entrada que puede hacer que el sistema pueda ir proporcionando diferentes resultados. Los números aleatorios trabajan específicamente con sistemas estocásticos, también llamados sistemas probabilísticos. Los números aleatorios pueden ser generados, y habíamos comentado de diferentes maneras, métodos manuales, pues puede utilizar computación analógica o también se puede utilizar computación digital. Entonces, tenemos varias alternativas de generar números aleatorios. Ya vamos ahora a los algoritmos que existen para generar números aleatorios. Dentro de los más conocidos tenemos el congruencial mixto, el congruencial multiplicativo, los cuadrados medios, los productos medios y el multiplicador constante. Estos serían algunos de los métodos para generar algunos algoritmos que nos ayudan a generar números pseudo aleatorios. El congruencial mixto, el algoritmo congruencial mixto, bueno, recurre a una fórmula, esta es la fórmula
Esta es la fórmula de este algoritmo, que básicamente es una secuencia de números que se genera a partir del anterior número, a partir del anterior número que se había generado, ¿no? Entonces, acá tenemos, este sería el número aleatorio x sub n más 1 igual a una variable que sería el multiplicador a, esto es x sub n, el número anterior, más una constante, ¿no? Y eso módulo m. Esta fórmula permite generar números aleatorios. X sub 0, entonces la base es la semilla, lo que decíamos, ¿no? Al inicio. Entonces, a partir de esta semilla se tiene que generar prácticamente todo. Entonces, en esta fórmula, si nosotros queremos generar el primer número aleatorio, x sub 0 tendría que ser este valor, ¿no? Y el siguiente número a generar sería x1. Y después se van a ir intercambiando simplemente cada uno de estos valores. Se necesita un multiplicador, la variable a en esta ecuación sería el multiplicador. Se requiere que este número sea mayor a 0. Una constante, un número que también tiene que ser mayor a 0, y un número m, que debería ser un m que debería ser mayor al x sub 0, a la semilla, y que sea mayor, o este número m tiene que ser también mayor a, mayor al multiplicador, y m tendría que ser mayor a 0. Entonces, en este contexto ya se pueden generar algunos números aleatorios utilizando esta fórmula. Este sería entonces el método de generación de números aleatorios congruencial mixto. Tenemos otro algoritmo que sería el congruencial multiplicativo. En esencia es similar a este otro, es similar al congruencial mixto, solo que se suprime ahora la constante aditiva. No tiene C, ¿no? Ya podemos tener igual, se genera el siguiente número a partir del anterior, acá está xn, se multiplica una constante y luego esa multiplicación se saca el módulo del periodo o ciclo de vida, que sería n. Acá solamente son 3 valores con los que se trabaja, un x sub 0, una a y una m. Con estos valores es posible generar una secuencia de números aleatorios, ¿ya? Entonces, estos son los dos primeros algoritmos que vamos a ver, y a partir de eso vamos a trabajar con el primer ejercicio. En este caso vamos a generar números aleatorios utilizando el método de generación congruencial mixto con unos valores predeterminados, ¿sí? Pues en este caso vamos a utilizar esta fórmula, y los valores ya iniciales van a ser estos, con los cuales vamos a generar una secuencia de números. Para eso vamos a recurrir a nuestra hoja Excel. Podemos utilizar un lenguaje de programación, sin embargo, por ahora todavía utilizaremos nuestra hoja de Excel. Abriremos nuestra hoja Excel. Voy a poner por acá. Y voy a copiar los valores. En este caso, en primera instancia de la fórmula, esta es la fórmula que tenemos del congruencial mixto. Vamos a poner una captura. Excelente. Y se los voy a colocar también para que ustedes lo puedan tener en el chat. Ahí va la primera fórmula. Y vamos a los valores. Esto lo vamos a dejar por acá más o menos. Y vamos a generar la siguiente captura. Aquí está.
Listo, ya tenemos entonces el enunciado del ejercicio y también la fórmula que nos va a ayudar a resolver este ejercicio propuesto. Abriremos entonces Excel, todos abriremos y vamos colocando los diferentes valores para generar los números pseudo aleatorios. ¿Ya? Vamos a poner generación de números pseudo aleatorios. Algoritmo congruencial mixto. Perfecto. Entonces vamos a colocar los valores que necesitamos. Necesitamos un x sub 0. X está bien, sub 0. Este X sub 0 lo vamos a colocar por acá. X sub 0. Vamos a colocar igual. Para ya. Siguiente valor sería una A igual, una C, la constante igual y el periodo igual. Estos valores los vamos a poner alineados hacia la derecha. Para que se pueda ubicar mejor. Ahí. Perfecto. Los valores, antes de que se oculte, tenemos para x sub 0, que sería la semilla. La semilla es 4 para este ejemplo. El multiplicador es un 5 y la constante aditiva va a ser 7. El periodo es 8, ¿sí? El periodo es importante porque básicamente determina cuántos números aleatorios se pueden generar. En este caso se está hablando específicamente de 8 números aleatorios nada más, ¿ya? Vamos a dejar esto de lado y nos vamos a dedicar a la fórmula. Colocaremos las diferentes cabeceras de nuestras columnas. Vamos a poner X sub 0, que sería este numerito. Perfecto. X sub 0. Vamos a tener el valor de A, X sub n. En realidad esto es X sub n más 1. X sub n más 1. Y el otro valor va a ser AXN. X sub n. Vamos a tener el valor de C. Aquí vamos a tener la fórmula. Para hacerlo un tanto descriptivo, le vamos a poner toda la fórmula.
A multiplicado por X sub n más C. Y aquí vamos a ponerle el M. Y aquí estaría esto. Bien, fórmula completa. A X sub n más C módulo M. Y por aquí, al final, vamos a poner el número uniforme. Ya, muy bien. Entonces, estos son los valores. Vamos a cambiar de color. Nuestros números no se ven muy bien. Entonces, pongamos un color que sea más tenue. Digamos este. Y los colores que sean automáticos simplemente. Ya, listo. Estas serían nuestras cabeceras. Perfecto. Hagamos los cálculos. Queremos generar los diferentes números. El X sub n más 1. Queremos generar estos números que vayan, vamos a poner el 0. Vamos a generar el primer número aleatorio, el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera, ¿no? Entonces vamos a trabajar en estos números. Colocaremos algo más, nos falta una línea más. Para cada uno de los casos. Vamos a sacar desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números más o menos son los que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, X sub n, la semilla inicial, en este caso cuando estemos trabajando con el subíndice 0, vamos a poner el valor número 4, ¿no? En este caso sería simplemente X sub 0 sería igual y este número, ¿sí? El número inicial también, en este caso, A sería igual al A, sería este número, ¿no? Y luego tendríamos el C, que sería el número 7. Vamos a poner igual al 7. Y aquí tendríamos que hacer ya el proceso de la fórmula, ¿no? Acá tendríamos A multiplicado por X sub n. ¿A cuál es? Estamos hablando de A, en este caso sería este número, X sub n va a ser este y C va a ser este. A es constante, ¿no? A es el número, es el multiplicador aditivo, en este caso 5. Aquí estaríamos tomando ya en la fórmula A igual a, ¿dónde está? Este número, ¿sí? Voy a utilizar este número, acá esto estoy colocando para descripción, A multiplicado por X sub n. X sub n, ¿cuál sería? Sería este número, ¿no? X sub n sería este, y ahora tenemos A por X sub n más el valor de C. Pero acá, otra vez en la fórmula, voy a hacer lo siguiente. C6 multiplicado por, en este caso, X sub n. X sub 0 por ahora es el 6, o es el 4. Voy a colocar este 4, más
el valor de C. El valor de C es la constante. Voy a utilizar de acá la constante. Voy a poner 7. Voy a hacer Enter y ya tendría el primer valor. Algunas cuestiones importantes acá. Los valores A y C van a ser valores fijos. Voy a tener que calcularlos. Voy a tener que calcularlos varias veces en este proceso. Por lo tanto, voy a fijarlos. Voy a ir acá a la fórmula donde está en C6. Voy a pulsar la tecla F4. Y también la otra, el número C, que estaría precisamente en C7, también lo voy a fijar. F4. Y ya tendría el número 27. El M en este caso es 8, simplemente para igual hacer referencia a este número. Y tendría que tener ahora la fórmula calculada. En este caso, este número, 27, módulo M, ¿no? Módulo 8. 27 módulo 8 tendría que ser el número. Entonces, para calcular este número, tendría que hacer lo siguiente. Tendría que ser más o menos este número igual este número espacio módulo este otro número, enter. Pero lamentablemente en Excel no tenemos la función módulo. Por ello lo que tendríamos que utilizar es la función que se llama residuo. La función residuo es lo mismo que módulo, porque en realidad es lo mismo. Después de haber hecho una división, tenemos un residuo que sería el mismo módulo, ¿no? Vamos a utilizar residuo. Utilizamos el primer número en este caso, 27, y dependiendo del número divisor que nosotros tengamos en la fórmula en Excel, utilizamos el punto y coma o el coma y colocamos el valor del divisor, en este caso 8. Cesamos la fórmula y aquí tendríamos el primer número generado, que sería el número 3, ¿sí? Que sería el número 3. Este sería entonces nuestro número X1, ¿no? Al ser nuestro número X1, este va a pasar acá, en la siguiente fórmula, eso agarraríamos igual, el número aleatorio va a ser este número, sería el número 3. Entonces, otra vez tenemos que hacer las diferentes operaciones. En este caso, tendría que ser esta misma operación, y saldría el número 22. Ahora ese 22 tengo que hacer módulo 8, ¿no? Acá voy a tener, acá estoy haciendo la fórmula, dice residuo entre este número y este número. El número es 8, esta M también se mantiene constante, por lo tanto voy a fijar este número. En este caso, vamos a poner un F4. Y podemos bajar esto acá sin mayor problema. Sí, perfecto. Entonces ahora voy a hacer la operación y tendría el siguiente número 6, ¿no? Entonces ahora aquí tendría que sacar el número anterior, que en este caso sería exactamente el número 6. Y luego tendría que hacer el cálculo, el mismo cálculo, A por X más C, sería 37. Bueno, este número se va a repetir. Y acá calcularía el siguiente número. En este caso, ¿hay algún problema? Aquí. Este sería el residuo entre el 37 y el 8. Uno quiere copiar, esto está bien. Residuo entre F13 y G14. Entre G8 ha puesto acá, ¿no? Aquí tendría que ser igual el residuo entre este número
y el M, que sería el siguiente número 5. Y a partir de esto podemos ya sacar los otros números. Vamos a poner hasta el número 8. Esta también podemos generar los valores. Esta también tendríamos que generar los diferentes valores. Aquí hay dificultades, ¿no? Este cálculo lo mejoraremos, utilizaremos los valores directamente. Entonces aquí sacaremos el módulo de la siguiente manera. Igual residuo, este número que ha sido calculado, igual residuo, el número que hemos calculado, punto y coma, y el divisor es M, este número, al cual le vamos a poner el F4 para fijarlo. Ahora sí, ya se está haciendo con los valores de arriba. Vamos a poner esto por acá y tendríamos los diferentes números generados, ¿no? En realidad, estos otros números podríamos simplemente ponerlos como referencia, que serían prácticamente los mismos. Aquí este no tendría que tener ningún cambio, simplemente sería el 5 y este número replicado en todos los casos para la fórmula si es que la hacemos de forma línea por línea. En este caso estamos utilizando los valores que nos han proporcionado para trabajar esta parte. Por ende, simplemente voy a repetir, ¿ya? Copiar y lo pego. Nada más. Estos serían los números que se han generado. Si nosotros quisiéramos generar un X sub 9, un siguiente valor, entonces tendríamos acá A sería 5, el X sub N tendría que ser igual que el X sub N sería el anterior, en este caso arrastramos simplemente, sería el número 3, la constante se mantiene con el número 7, la fórmula para ya generar el número aleatorio, la podemos arrastrar, en 8, y ahora sí sacamos el xn más 1, que sería este número, ¿no? Y sería el número 6. Entonces, si nosotros advertimos, aquí tenemos una secuencia de números, 3, 6, 5, 0, 7, 2, 1, 4, y otra vez ya estamos empezando en la secuencia del 3, 6, etc. Si nosotros seguimos arrastrando estos números hacia abajo, unos cuantos más, bueno, independientemente de este que tiene que ser 8 en todos los casos, ¿no? Solamente es de referencia, este también es de referencia, y este de referencia. Así. Entonces vemos, podemos observar, y este sería el 9, aquí vamos a colocar 9, 10, hasta acá, hasta el 15, digamos. La generación de números que se ha hecho, la generación de números aleatorios, en este caso serían 3, 6, 5, 0, 7, 2, 1, 4, hasta acá. Estos números son los que han sido generados oficialmente con este algoritmo. Vamos a poner en un color verde. El resto ya es una repetición. Entonces, este algoritmo nos está proporcionando los números aleatorios 3, 6, 5, 0, 7, 2, 1, 4. En realidad debería de ser hasta acá, ¿no? Hasta el número 8. Así. 6, 5, 0, 7, 2, 1, 4 y 3. Estos serían los números aleatorios que hemos generado. Entonces, en este caso, acá tendríamos que colocar el x sub n más 1 sería igual este número que se ha generado. Y el resto, hasta acá, serían estos números, ¿no? Estos serían los números que se han generado. 3, 6, 5, 0, 7, 2, 1 y 4. 8 números que se han generado a partir de estos datos que se han proporcionado utilizando el algoritmo congruencial mixto.
¿sí? Estos son los números aleatorios. La semilla con la cual hemos partido es 4. Ese es el x sub 0. Aquí está 4, ese es el x sub 0. Y a partir del x sub 0 hemos obtenido el 3, el 6, que sería el x sub 1, el x sub 2, hasta el x sub 8. Cada uno de estos valores entonces se constituye en un número aleatorio, ¿sí? Estos números aleatorios, si ustedes ven, todavía no podemos decir que es un número uniforme entre 0 y 1. Es un número simplemente. Para que este número sea considerado un número aleatorio uniforme entre 0 y 1, tenemos que dividir este número entre el m, ¿sí? En este caso, entre 8. Entonces vamos a sacar ya el primer número uniforme, ya que nos puede servir para hacer nuestra simulación. Tenemos igual, tomamos el número aleatorio dividido entre el periodo, en este caso el 8. Acá vamos a poner también la fijación de la celda con F4 y ponemos simplemente, este sería nuestro número aleatorio uniforme, ¿sí? Y vamos a copiar. Vamos a copiar hasta el final también, hasta por aquí, para que veamos la secuencia. Estos números generalmente se los trabaja con 4 números, con 4 decimales. Vamos a convertirlo en decimales y vamos a poner los números. Muy bien, pongámosle también un color a esto. Entonces los números aleatorios uniformes, en este caso serían estos, ¿no? Estos serían nuestros números uniformes, número aleatorio uniforme. Los números aleatorios como tal serían estos números, los que han sido generados por el algoritmo, y los números uniformes, ya para utilizarlos en la simulación, serían estos números. Si hacemos pares de esto, prácticamente tendrían que ser parecidos, ¿no? Aquí faltaría la secuencia. Entonces colocamos la secuencia otra vez, ¿no? Entonces exactamente toda esta parte ya es simplemente una repetición sin relleno. En nuestra presentación decíamos que dentro de las características que tiene un número pseudo aleatorio es que tiene que ser uniformemente distribuido, estadísticamente independiente, y tienen que ser reproducibles, ¿no? Entonces, aquí efectivamente en nuestro algoritmo estamos viendo que es reproducible. Tomando como semilla el número 4, entonces podemos volver a generar una secuencia de 8 números aleatorios. Estos números aleatorios serían estos que estamos viendo acá, y los números uniformes para utilizarlos en simulación serían estos 8 números, ¿no? Este es 0, por si acaso, 0.0. Esto, y después, obviamente, las secuencias se van repitiendo. Si aplicamos el algoritmo una y otra vez, seguramente vamos a ir obteniendo los mismos datos. En este caso en particular, estos números aleatorios tienen un ciclo, un periodo de 8 números simplemente. Y se cumple, ¿no? Entonces, este es el algoritmo y esta es la manera de generar un conjunto de números pseudo aleatorios. Hasta acá. Muy bien. Entonces, si se han dado cuenta, básicamente es la generación, la aplicación del algoritmo, y a partir de la aplicación nosotros ya podemos determinar cuáles van a ser los números aleatorios y generar lo más importante, los números uniformes que van a servirnos para trabajar en el proceso de simulación. Muy bien, entonces vamos al siguiente ejercicio, que se trata del siguiente algoritmo. Este es el algoritmo congruencial mixto el que hemos utilizado. Este es el ejercicio número 1 y el ejercicio número 2 es el algoritmo congruencial multiplicativo.
Entonces, la idea acá es generar 100 números pseudo aleatorios con los siguientes datos iniciales. Acá simplemente se suprime el constante. La constante ya no está en la fórmula, entonces estos serían los datos con los cuales se pueden generar. Estamos hablando de un periodo mucho más largo, de 10 a la 5, más o menos. Entonces, por ende, estamos hablando más o menos de 100.000 números que se pueden generar a partir de esto. La idea es que se pueda generar por lo menos los primeros números pseudo aleatorios utilizando estos datos, ¿ya? Entonces, esta parte se las voy a dejar a ustedes. Vamos a hacer un pequeño break para que ustedes puedan trabajar y el algoritmo o el Excel que generen con estos 100 números será la participación del día de hoy. Consultas, comentarios, por favor, adelante. Muy bien, entonces vamos a aperturar el archivo que les he pasado. Este es prueba de números aleatorios. Este archivo contiene una serie de números aleatorios que han sido generados utilizando un método físico, ¿no? Vale decir, son números aleatorios reales que se han trabajado y que ahora los tenemos en una lista. En las características que hemos visto que tienen que tener los números aleatorios, en este caso números pseudo aleatorios, es que tienen que ser una serie de números que estén uniformemente distribuidos, ¿sí? Estadísticamente independientes, que sean reproducibles de periodo largo, que sean generados a través de un método rápido y que no requieran mucha capacidad de almacenamiento. Las verificaciones de una serie de datos, entonces se las debería de hacer estadísticamente, o sea, se puede hacer verificaciones estadísticas para ver si es que son uniformes y si no son dependientes, o si son dependientes en otro caso. Entonces, en este caso, por ahora, lo que vamos a hacer es una verificación simplemente visual. Más adelante vamos a utilizar ya pruebas estadísticas para hacer verificaciones a las series de datos que vamos a tener. En esta ocasión vamos a utilizar, o vamos a ver estas dos primeras características, pero de manera visual utilizando Excel, ¿ya? Entonces, estos números aleatorios que han sido proporcionados, se dice que han sido generados por un método físico, ¿no? No sabemos a través de qué medios, pero se ha generado, puede ser tómbola, puede ser ruleta u otro mecanismo que ha permitido generar estos números que están generados en este momento. La idea es verificar, es probar si estos datos o esta secuencia de datos que se ha obtenido están uniformemente distribuidos, tienen una distribución uniforme, ¿sí? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es precisamente hacer las pruebas estadísticas. Vamos a hacer una prueba de la uniformidad de estos datos y posteriormente vamos a visualizar, ver la propiedad de independencia o aleatoriedad de estos datos que se han generado por un medio físico. Para trabajar ya con los datos aleatorios como tal y para hacer las verificaciones, necesitamos que estos datos, que estos números estén en el rango de 0 y 1, ¿sí? Estén en el rango de 0 y 1. Es decir, necesitamos números uniformemente distribuidos, números que tengan la distribución uniforme, que estén entre 0 y 1. Entonces, para ello vamos a utilizar una fórmula para que todos estos números que tenemos puedan convertirse en números aleatorios
porque son ellos los que nos sirven para hacer verificaciones y demás, ¿ya? Entonces, estos números los tenemos que convertir en números decimales que estén entre 0 y 1 para hacer las pruebas. Entonces, para eso, en primera instancia, vamos a dividir este número en un número entre otro número para que podamos tener la secuencia de números entre 0 y 1. Si nosotros vemos este rango de números, los marcamos, podemos visualizar que son 144 números aproximadamente, ¿sí? Son 144 números exactamente, con un promedio, el promedio es 48.711, es 48.711. Es un número de 5 dígitos, ¿no? Entonces, para que se convierta esto en número, vamos a utilizar esa cantidad de dígitos. Los números los vamos a dividir entre 100.000, que serían 10 a la 5, ¿sí? Si nosotros colocamos, si calculamos la potencia de 10 a la 5, esto nos va a dar 100.000. Entonces, los números, como son de 5 dígitos aproximadamente, divididos entre 100.000, nos van a dar números que estén precisamente entre 0 y 1. Por ello, vamos a dividir estos números entre 100.000. ¿Cómo vamos a hacer esto? En este otro cuadro, en la parte inferior, vamos a poner sus equivalentes, ¿ya? Para eso haríamos igual el primer número dividido entre 100.000, o en otro caso sería potencia, lo que hemos dicho, de 10 elevado a la 5, o 100.000, ¿no? Si podemos también colocar 100.000, no hay inconvenientes. Con esto estamos convirtiendo estos números en un número decimal. Hemos recosido la coma 5 veces, y con eso ya tenemos ahora este número que está entre 0 y 1. Para el resto simplemente vamos a copiar, ¿no? Entonces vamos a agarrar y hacer la copia por acá. Ya tendríamos los números, y también para este otro lado, para el lado horizontal. Listo, entonces estos serían nuestros números con los cuales vamos a trabajar. Vamos a uniformar a estos números de tal manera que tengan solamente 4 dígitos, 4 decimales, ¿ya? Entonces para ello lo convertimos en 4 decimales utilizando el formato de número. Entonces ahora ya tenemos estos números que todavía están en fórmula. Nos gustaría que ahora estos números estén como valores para hacer las diferentes pruebas, ¿ya? Entonces para eso vamos a vamos a convertirlo en valores. Para convertir en valores, lo que hacemos es copiar todo el rango, un copy, y en el mismo lugar colocamos botón derecho y pegado especial, en este caso como valores. Pulsamos valores, entonces ahora ya tendríamos exclusivamente valores, ¿sí? Entonces, este conjunto de datos vamos a verificar que estén uniformemente distribuidos. Veamos la uniformidad. Para ver la uniformidad, lo que vamos a hacer es básicamente hacer una distribución de frecuencias y generar su histograma. Y en su histograma veremos un histograma que más o menos tenga una distribución uniforme. O sea, que la cantidad de frecuencia para cada una de las clases no sea muy variable, ¿no? Como son muy pocos casos, en este caso solamente son como 144 casos, entonces podemos hacer una pequeña tabla de frecuencias, ¿ya? Entonces, procedemos a ello. Vamos a la prueba de uniformidad para los números aleatorios. Vamos a tener los diferentes valores. Vamos a calcular n. N sería el número de datos observados, el número de datos para trabajar en el cuadro de distribución de frecuencias. En este caso son 144 datos. Entonces colocaremos simplemente 144 datos. N sería
144 datos. El menor dato de estos, el mínimo, ¿cuál es? Para averiguar, vamos a colocar igual, mínimo, y colocamos el rango. Otra vez acá, marcamos todo el rango y obtenemos el valor mínimo. El valor mínimo dice que es 0.010. Perfecto. Obtendremos el valor máximo de este conjunto de datos, que sería igual a máximo. Y marcamos también todo este conjunto de datos. Igual max, marcamos el rango, cerramos paréntesis, y el número mayor de este rango de datos es el 0.9910, el mínimo 0.010. ¿Sí? Entonces, ahora para tener un cuadro de frecuencias, necesitamos definir un número de clases, ¿no? ¿Cuántas clases va a tener nuestra distribución de frecuencias? Entonces, se recomienda de manera empírica que las clases sean iguales a 7 o mayores a mayor o igual a 7, ¿no? Si no, podemos aplicar una fórmula para determinar. En este caso vamos a tomar uno arbitrario, vamos a colocar que sean 8 clases, ¿sí? Vamos a colocar que sean 8 clases. Ahora, el ancho de cada clase, ¿cuánto va a ser? Entonces, el ancho tendríamos que sacar dividiendo el máximo menos mínimo dividido entre 8. Haremos esa operación, que sería máximo menos el mínimo, ¿sí? Vamos a poner un paréntesis. Y esto lo dividimos entre el número de clases. Ahí tendríamos este número, ¿no? Que sería 0.1237525, que sería nuestro ancho de clase. Ese ancho de clase sí nos va a permitir ir generando los diferentes rangos para hacer nuestro análisis, ¿sí? Entonces vamos a tener 8 clases y este va a ser el rango. Entonces, para trabajar con ello, vamos a poner acá nuestros rangos de frecuencia. Por ejemplo, podemos colocar entre 0, esta sería el primer rango, desde 0 hasta, sería este número, esto más este rango. ¿Qué tal? 0.124, ese sería el primer rango. Luego tendríamos para el segundo rango el anterior y más este ancho, ¿no? Este ancho, el ancho de... Otra vez. Tenemos igual más el rango inferior más el ancho del rango, en este caso 0.23, 0.123752.5. Vamos a ponerle un clic acá y para replicar la suma en el resto vamos a ponerle un F4 en esta celda. Sería 0.248. Ahora vamos a copiar simplemente los rangos arrastrando porque es el rango superior o el rango inferior se convierte, o el rango inferior se constituye en el anterior rango superior. Entonces, es una copia nada más. Vamos a copiar las 8 clases. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, una más. Hasta acá, serían 8. Y aquí copiamos también hasta por acá. Creo que nos falta uno más todavía, vamos a ver. Aquí ya nos pasamos.
nuestro ancho no está muy bien, ¿no? Claro, es que como tenemos un ancho con números decimales, tenemos esta dificultad, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer es, por una parte, hacer que estos anchos sean exactos. Podríamos tomar directamente que el ancho sea, vamos a colocar 1 dividido entre 8. El 100%, como es 10 como son 0.010 la diferencia, entonces podemos empezar directamente desde 0 y por lo tanto tomaríamos el 1 dividido entre el número de clases, que sería 8. 0.125, creo que está mucho mejor. Acá tenemos entonces los valores desde 0 hasta 0.125, 0.25 hasta 0.250, etcétera, y llegamos exactamente al 1. Esto ya no necesitamos, sería hasta acá nuestras clases, ¿no? Desde 0 hasta 0.125, desde 0.125 hasta 250, y así sucesivamente con nuestros rangos de clase, que serían 0.125, y exactamente nos da el 1. Entonces ahí tenemos prácticamente nuestra distribución de frecuencias completa. Ahora lo que nos toca hacer es sacar las diferentes frecuencias, los valores que están en cada uno de estos rangos, ¿no? O en estos rangos, cada uno de estos valores tiene que ser examinado en estos rangos para ver la frecuencia, cuántas veces se repite. Para esto tenemos una función en Excel que se llama frecuencia. Frecuencia, y acá nos pide los datos, ¿dónde vamos a analizar los datos? Queremos estos datos. Ese es el rango de los datos. Punto y coma, y dice grupos, ¿no? ¿Cuáles van a ser los grupos en los cuales vamos a hacer la verificación? En este caso, los grupos podrían ser todos estos rangos, uno solamente. El límite superior es suficiente, colocamos Enter, y ahí sacamos que son 21 datos que corresponde al primero. Y bueno, hay que hacer lo mismo para el resto, pero aquí vamos a tener una pequeña dificultad, ¿no? Cuando arrastramos los números, van a aparecer estos números y vamos a verificarlos vamos a verificarlos cuántos datos son. Aquí vemos que son 410 datos, pero eso no es cierto, ¿no? Nuestro N es solamente de 144. Entonces, estas frecuencias no están siendo calculadas correctamente. Lo que pasa es que cuando se utiliza la función de frecuencias, se necesita un pequeño artificio que es parte de Excel. Y el cálculo se hace de la siguiente manera. Para sacar entonces las frecuencias de un rango de datos y colocarlos dentro de una distribución de frecuencias, primero se marca el espacio donde queremos que aparezcan los valores de frecuencia. En este caso voy a marcar todo este espacio donde deseo que aparezcan las frecuencias de una sola, ¿sí? Marco todos. Ahora vamos a colocar la fórmula, colocando igual, frecuencia, ¿sí? Abro paréntesis y coloco los datos. ¿Dónde están los datos? Están en este rango. Todos estos son los datos. Entonces ahora que ya los tenemos, vamos a cesar, vamos a poner punto y coma de acuerdo al formato. Puede ser que en tu Excel esto sea coma, en mi caso es punto y coma. Y luego tengo que colocar los grupos. Los grupos estarían representados por el rango superior, los marcamos hasta ahí, cesamos paréntesis y aquí está el truco. Hay que colocar o hay que pulsar las teclas Control, Shift y Enter al mismo tiempo, ¿sí? Control, Shift y Enter al mismo tiempo. Control, Shift, Enter al mismo tiempo y me pone ya la frecuencia de todos los casos en función
de este rango que hemos proporcionado. Si hacemos la suma de los casos, vamos a hacer una autosuma y tenemos efectivamente los 144 datos, ¿sí? Esto es lo que hay que hacer. Una vez más, para los que tal vez no han hecho rápidamente, a la primera a veces no suele hacerse, no suele ser fácil el uso de la función frecuencia de Excel. Entonces, nuevamente, para sacar la frecuencia de este conjunto de datos y distribuirlo en este cuadro de frecuencias, primero marcamos entonces, primero marcamos el espacio donde queremos que salgan las frecuencias. Este es el espacio donde quiero que salgan las frecuencias. Y ahí escribimos la fórmula. Igual frecuencia, abro paréntesis, y datos. ¿Dónde están los datos? Mi rango de datos se encuentra en este cuadro. Vamos a marcar ese rango. Terminamos de marcar. Debemos colocar de acuerdo a formato, punto y coma. Y ponemos en grupos, en este caso, el rango donde se encuentran los límites superiores. Desde 0,125 hasta el 1. Cesamos, hasta ahí está bien la fórmula. Y en ese espacio, ahora tenemos que colocar la combinación de teclas Control, Shift y Enter, ¿sí? Control, Shift y Enter. Entonces, de una tenemos todos los valores que representan las frecuencias de los diferentes datos que se muestran en este cuadro. Hemos verificado haciendo la autosuma y son efectivamente los 144 datos. Muy bien. Entonces, a partir de esta frecuencia podemos observar que tenemos una distribución más o menos uniforme. 21, 13, 24, 15, están sobre 144 datos. Vamos a graficar esto en un histograma. Entonces podemos graficar, podemos hacer el gráfico del histograma utilizando insertar. Vamos a poner acá. Ya, un histograma. Y podemos aumentar valores, ¿no? Vamos a poner seleccionar datos. Aquí le he puesto histograma ya de antemano. Vamos a eliminar esto y vamos a agregar el primer conjunto de datos. Nombre de la serie. Aquí vamos a poner histograma de frecuencias. Y los valores de la serie vamos a pulsar en este botón para marcar los valores que vamos a incluir. Pulsamos y marcamos estos datos, ¿no? Vamos a poner Enter y con esto ya tendríamos nuestro histograma de frecuencias. Este histograma de frecuencias en realidad no tiene que tener estos espacios, tienen que estar todos juntos. Entonces, lo que podemos hacer es cambiar un poco el formato. Antes podríamos aumentar una serie más. Acá, si hacemos seleccionar datos, podemos agregar y ponerle, digamos, el polígono de frecuencias.
así, y marcamos los mismos datos. Pulsamos Enter y ahí tenemos otro gráfico, ¿no? Aceptar. Muy bien, vamos a cambiar ahora la forma de estos gráficos. Vamos a marcar el gráfico de color naranja, hacemos doble clic. Bueno, ya podemos cambiar los valores y también podemos cambiar su diseño antes. Vamos a inicio, donde está acá, en insertar. Podemos cambiar de gráfico y utilizar, por ejemplo, este gráfico de línea que nos puede ayudar a hacer a cambiar nuestro gráfico en un gráfico lineal que nos represente la ojiva de frecuencias, ¿ya? Ahora sí podemos ir al otro gráfico, hacemos un clic o un doble clic para que estén marcados todos los gráficos que componen este cuadro y vamos a ponerle, vamos a hacer que estos datos o estas bases sean realmente un histograma de frecuencia, es decir, que no haya espacios. En los histogramas no hay espacios. Para eso, en el ancho de rango, vamos a cambiar acá, después de haber marcado esta basita, vamos a las opciones de serie y vamos a ancho de rango. En ancho de rango ponemos 0%. Ponemos un tabulador y ahora ya tendríamos un histograma real, ¿no? Sin espacios. Todos los datos están completamente llenos. Para que los bordes ahora sean mucho más visibles, utilizamos las opciones de relleno y línea. Vamos por acá, opciones de relleno y línea, y colocamos en bordes, podemos cambiar de color. Vamos a cambiar de color y ponerle un color blanco, por ejemplo, y también cambiar el ancho de las líneas, de los bordes. En este caso voy a poner 1 simplemente. Listo. Entonces con esto ya tendría nuestro histograma o el histograma correspondiente a esta serie de datos, ¿sí? En esta serie de datos, este sería el histograma y podemos ver que la frecuencia está oscilando más o menos en un promedio. Estamos hablando de entre 15, 18 más o menos, ¿no? Entonces aquí está la ojiva de frecuencia que nos muestran que en cierta manera estos datos cumplen una cierta uniformidad, ¿sí? Visualmente, entonces, eso podemos determinar. No hay unos saltos muy grandes, ¿verdad? Datos que están muy por debajo y datos que están muy por encima. Casi los datos están en promedio. Como son 144 nada más, entonces sí podríamos considerar que estos datos estarían considerados como uniformes a través de esta revisión visual, una revisión inicial de los datos simplemente, ¿ya? Entonces, esta sería la primera prueba de uniformidad, pero haciéndolo de manera gráfica, ¿no? Acá no hemos hecho todavía una prueba estadística. Uniformemente distribuidos, entonces consideramos que esta serie está uniformemente distribuida. Vamos a ver si son estadísticamente independientes. Entonces, cuando hablamos de que sean estadísticamente independientes, vamos a ver cuán relacionados está cada uno de estos datos que estamos manejando. Para eso vamos a hacer la verificación también de esta propiedad utilizando nuevamente este elemento gráfico que tiene Excel. Para eso, vamos a copiar estos datos. Vamos a copiar estos datos en copy y los voy a llevar por aquí abajo, acá. Y los voy a pegar como valores. Y listo. Ya están los valores. Y a estos datos los voy a colocar todos en una sola columna. ¿Ya? Todos los datos en una sola columna. Voy a dar estos datos y los voy a hacer ahora control X y me los copio por acá. Listo.
He copiado una fila más. Ahora voy a continuar con esta otra. Control X. Y bajo a la siguiente columna. Control X. Control X. Y voy bajando, ¿sí? Lo que estoy haciendo es convertir todo este cuadro en una sola columna. Aquí tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 columnas tenía, ¿no? Las 12 columnas las estoy convirtiendo en una solamente a efectos de hacer mi gráfico de dispersión, ¿sí? Eso me facilita hacer mi gráfico. Voy a hacer un control X, pegarlo, un control X nuevamente y pegarlo. Control X, pegar, me faltan algunos más. Control X y pegar. Listo, entonces todos mis 144 datos ahora están en una sola columna. Los voy a marcar por acá y tengo los 144 datos tal cual, ¿no? Entonces, ahora, para hacer la prueba de independencia voy a utilizar de manera gráfica uno de los gráficos que tenemos. En este caso vamos a utilizar los gráficos de dispersión. Vamos a poner un clic en el gráfico de dispersión y vamos a utilizar este primero. ¿Sí? Vamos a hacer un clic. Ya tenemos el gráfico y vamos a cambiar de título. Prueba de independencia. Y nuestro gráfico como tal vamos a ponerlo en el rango que corresponde. Acá está yendo de 0 a 1.2 y de 0 a 160. Nosotros vamos a poner de 0 a 1 y los datos máximo hasta 144, porque son 144 los datos que estamos tomando, ¿no? Vamos a hacer un clic acá. En los datos estamos marcando el eje de las ordenadas, el eje Y. Vamos a ir a el gráfico de opciones del eje y en opciones del eje vamos a abrir límites y vamos a colocar los límites mínimo en 0 y máximo en 1 solamente, ¿sí? Máximo en 1. Ya está, entonces desde acá hasta acá sería nuestro cuadro. Y en el eje de las abscisas, acá vamos a marcar también, acá nuestros rangos estaban yendo entre, o sea, el número de casos es de 0 hasta 144, no hasta 160. Por eso, como máximo, vamos a colocar 144. Y ahora sí, tendríamos nuestro cuadro donde podemos observar cuál es la distribución que tenemos, en este caso, cómo se están distribuyendo los diferentes datos. Si observamos, podemos ver que los datos están distribuidos a lo largo de este área, y si vemos no hay patrones repetitivos, ¿no? O sea, vemos que son datos que están dispersos y que podríamos visualmente también indicar que hay independencia de los datos, ¿no? No hay una dependencia, no es que un dato se repita, no hay un patrón que se repita, ¿no? Si vemos acá, no encontramos un patrón. ¿Cómo sería el caso donde sí hay un patrón repetitivo?
¿cómo tendríamos que observar? Tendría que ver algún tipo de patrón. Vamos a copiar unos datos de acá. Parte de los datos de acá voy a copiar, digamos, estos hasta acá. Voy a copiar estos datos y voy a hacer una columna de datos similares, repitiendo esta cantidad de datos, esta primera selección de datos que he copiado. Voy a copiar, control B, y voy a volver a copiar, control B, y voy a volver a copiar, y voy a volver a copiar una y otra vez, hasta que el número, la cantidad sea similar a esta. Perfecto. Hasta aquí, menos estos 3 datos. Entonces, estos son otros datos. Quisiera hacer una prueba de independencia de igual manera. Vamos a marcar todos estos. Ya los tengo marcados. Y voy a hacer un gráfico similar al anterior, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a insertar también un gráfico de dispersión. Voy a agarrar este gráfico de dispersión y lo voy a marcar. Voy a ponerlo por debajo. Entonces, aquí vamos a poner prueba de independencia también. Datos hipotéticos, no son los reales, ¿no? Hipotéticos. Perfecto. De igual manera, aquí vamos a cambiarle los rangos. Vamos a ponerle, igual que en el anterior caso, que vaya desde 0 en las opciones del eje, que vaya hasta el 1. Y acá en el eje de las abscisas vamos a poner también lo mismo. ¿Está bien? Ahora sí. Marcamos opciones del eje, mínimo, máximo, 144 datos simplemente. Tabulador y ya está bien, ¿sí? Entonces, ahora, a diferencia del anterior, ¿no? En este, los datos están completamente dispersos, ¿no? No hay una relación de valores de manera directa. En cambio, en este otro, sí podemos observar un patrón, ¿no? Aquí tenemos estos 3 datos, hay unos datos y se repite. Y aquí voy observando que hay una secuencia de datos. Hay una secuencia de datos que se han ido mostrando. Por ende, aquí podría decir que hay un patrón de repetición. Por lo tanto, no hay independencia en los datos, sino que estos datos, más al contrario, están relacionados unos a otros. Entonces, en este caso, la prueba visual para la segunda serie de datos sería inválida, ¿no? No es correcto. Los datos no son independientes, no son aleatorios, no estaría cumpliendo con esa característica. En cambio, en el primero, estos datos, sí, los datos son, podríamos decir visualmente, son independientes, no dependen unos de otros porque no hay un patrón. En este otro sí hay patrón. ¿Ya? Listo, entonces estas serían las 2 pruebas iniciales, ¿sí? En función de lo que habíamos comentado. Que sean uniformemente distribuidos, que sean estadísticamente independientes, que sean reproducibles. Bueno, esto no lo vamos a poder hacer por ahora porque esto es una serie de datos que ha sido generado supuestamente a partir de un método manual, ¿no? Entonces, no es por un algoritmo. Entonces, cuando es por algoritmo, sí puedo hacer la prueba de que esto es reproducible, como en los anteriores casos. ¿Ya? Listo, entonces, hasta aquí tendríamos lo referido a los números aleatorios y a los números pseudo aleatorios. Ya sabemos la diferencia que existe entre número aleatorio y número pseudo aleatorio. Los números pseudo aleatorios son importantes porque son la base que nos va a permitir generar números que respondan, números pseudoaleatorios que respondan a una distribución de probabilidad. Y esa distribución de probabilidad va a servir de insumo para el modelo con el cual vamos a ir trabajando, ¿no?